se le dé manutención a 7 sacerdotes de la lengua náhuatl, se les conoce como sacerdotes lenguas, y que cabe decir, estos sacerdotes no eran indígenas, pero sí estaban inmersos en el universo indiano, sí hablaban la lengua y conocían las costumbres, las practicaban. Y por otro lado, la segunda condición de Juan de Chavarría era que con las ganancias de la hacienda de Acolman se le diera manutención a 30 colegiales indios en calidad de becados. Estos becados sí iban a ser indios pobres, no pertenecían a la nobleza, no iban a ser hijos de caciques principales y de caciques y principales. Y además tiene otra característica el Colegio de San Gregorio, que será la íntima relación que va a tener con el templo de Nuestra Señora de Loreto. Los que han estudiado estos temas, y yo lo comparto, estos dos espacios eran un mismo espacio. Eran, además de que los que se preparaban en el Colegio de San Gregorio, en el templo de Nuestra Señora de Loreto, ahí era donde iban a administrar los servicios religiosos, en fin, ahí tenía sentido su vocación, su preparación. No solo tenía sentido esta relación entre el colegio y el templo por esas razones, sino también porque iban a fungir como un espacio de expresión indígena. Es decir, eran un espacio en donde se confirmaba la identidad indígena. En torno al templo y al colegio acudían tanto autoridades políticas, feligreses, colegiales, pobres, ricos, y eso le va a dar un matiz interesante al Colegio de San Gregorio. Y eso va, repito, estos dos espacios van a ser un centro de unificación de los pueblos indios del centro histórico. Ahora bien, a la luz de esto que he platicado, destaca el año de 1853, cuando Santana decreta la extinción del Colegio de San Gregorio, porque podemos ver que 1853 fue una fecha clave, un punto de inflexión, en el que se iba a revelar una cuestión que era que el Colegio de San Gregorio era un espacio en donde desde 1821, desde que nace la nación, el Estado mexicano, la nación de México, libre, soberana, independiente, desde entonces este Colegio de San Gregorio fue un espacio en donde coexistieron dos proyectos educativos. El primero, que es el emanado del Estado mexicano, el que pretende fijar materias, cátedras, objetivos que beneficien al Estado mexicano, y por otra parte el otro proyecto que echa sus raíces a 1586, que era el indígena. 1853, por lo tanto, no era un año en el que comenzara a existir esta confrontación, estas dos tendencias educativas, estos dos horizontes educativos. 1853 más bien era la culminación de este enfrentamiento de estos dos proyectos. Era la culminación porque, como les decía hace un momento, desde 1821 se empezaron a tomar medidas en las que de a poco se fue mermando la autoridad de los indígenas respecto a los destinos educativos del Colegio de San Gregorio. No hay mucho tiempo, pero podría decir que una de esas principales medidas que el Estado mexicano toma con la finalidad de empezar a consolidar un sistema de instrucción pública, una de esas medidas fue una que en 1826 el Congreso Nacional saca y dice: a partir de 1826 se va a crear una junta directiva en el Colegio de San Gregorio, y esta junta directiva va a depender del Congreso, y una de las funciones de la junta directiva será que los fondos económicos que hasta ese momento estaban bajo el control de los indígenas, van a pasar a manos del Congreso. Y además esta junta directiva, fundada en 1826,
va a decidir que los profesores del Colegio de San Gregorio pueden ser tanto indígenas como no indígenas. Y además van a decir, entre otras cosas, que a ese colegio ya pueden empezar a asistir indios, no indios, hijos de españoles, mestizos, pobres. Esto es un golpe bastante duro para la tradición del Colegio de San Gregorio, para las autoridades del Colegio de San Gregorio, y desde entonces se van a empezar a ver medidas que van a ir de a poco mermando la injerencia de los indios en sus destinos educativos en relación al Colegio de San Gregorio. Así pues, para 1853, esta confrontación que viene desde décadas atrás llega a su culminación, y podríamos decir que este momento es un momento de éxito para el sistema de instrucción pública, para el sistema para la tendencia educativa del Estado. El Estado pretende dirigir, organizar, financiar la educación, y esto es una muestra del éxito que todavía no podemos decir que se ha definido en un sistema de instrucción pública, pero sí empieza a suceder. Sin embargo, también me gustaría destacar que creo que a través del estudio de la Escuela Nacional de Agricultura, no solo se refleja esto que les he venido platicando, sino también podemos ver lo complicado que fue la instauración de la profesionalización de la enseñanza agrícola y de la ciencia nacional en general. Fue algo complicado y que no tuvo tanto que ver con si estaban de acuerdo o no con impartir materias de corte científico. Juan Rodríguez Puebla, quien fue rector del Colegio de San Gregorio de 1829 a 1848 más o menos, Juan Rodríguez Puebla era indígena, y él manda a comprar instrumentos para armar un laboratorio de física de lujo, hace una biblioteca con libros de carácter científico bastante rica en el Colegio de San Gregorio. Es decir, Juan Rodríguez Puebla y los indios que están ahí en el Colegio de San Gregorio están a favor de impartir materias científicas. Aquí el problema no es una cuestión de si están o no a favor de la ciencia. Aquí creo que la cuestión es ver que la ciencia, que la enseñanza de la ciencia, que la instauración de una ciencia nacional se desenvuelve en un ámbito académico pero también político. Y hay veces que son estas decisiones políticas las que impiden un desarrollo fructífero, científico, en este caso de la enseñanza agrícola. Y en este sentido quiero traer a colación una cita de Marcos Cueto, quien dice: la excelencia científica no solo depende de genios individuales, sino también de arreglos institucionales, valoraciones culturales y decisiones políticas. No solo depende de si es un científico brillante, un genio brillante, sino hay veces que dependen de otras cuestiones de índole institucional, político, en fin. Me quedan 2 minutos porque creo que se redujo el tiempo de la charla, y bueno, por respeto a los ponentes, al tiempo, y para que se lleve bien a cabo conforme a los tiempos del programa, no voy a platicar sobre el momento en el que este Colegio de Agricultura se traslada a San Jacinto, que, como les decía en un principio, eso sucede en 1854. Aunque sí me gustaría rescatar el hecho de que, bueno, me saltaré esta etapa de 1855 al 56 y me voy a las conclusiones. Solo me gustaría rescatar que cuando llega a San Jacinto, y en 1855, 57, que para ese momento ya va a haber un gobierno liberal, ¿no? Juan Álvarez, Ignacio Comonfort, para este momento, podríamos preguntarnos si el proyecto educativo del Colegio de Agricultura aludió en algún momento a los indígenas que antiguamente eran sus alumnos. A juzgar por los planes de estudio,
a juzgar por la memoria del ministro de Fomento, de Manuel Siliceo, que aquí hay unos grandes conocedores de Manuel Siliceo, la verdad es que no, ni siquiera se mencionan a los indígenas en los planes de estudio. Y a mí me resulta un poco paradójico, porque si tomamos en cuenta que tenemos de fondo la ley Lerdo, que Irina Córdoba nos la expuso genial el antier, esta ley Lerdo, que recordemos promulga la desamortización de los bienes eclesiásticos y comunales. Teniendo de fondo esta ley Lerdo, llama la atención que el plan de estudios de la Escuela de Agricultura en 1856 tenga como objetivos en su perfil de egreso, tenga como objetivo que los alumnos que iban a estudiar en esa Escuela Nacional de Agricultura iban a salir como administradores instruidos y mayordomos inteligentes. Esto es interesante porque ustedes seguramente saben, los administradores y los mayordomos eran las figuras claves de las haciendas. Es decir, estas figuras obedecen más a este esquema de grandes propietarios, de acaparadores de tierra, y no obedece tanto a la idea de una sociedad de pequeños propietarios. Y en este sentido, entonces, podríamos ver que la profesionalización de la enseñanza agrícola, la Escuela Nacional de Agricultura, todavía para este momento no deja de tener contradicciones. La instauración de una ciencia nacional está llena de contradicciones. Y como podemos ver, más allá de ser un proceso homogéneo, un proceso coherente, un proceso pacífico, a veces para instaurar la ciencia nacional hubo que recurrir a prácticas un tanto violentadoras, como el caso de la extinción del Colegio de San Gregorio. Por otra parte, creo que sí vale mucho la pena rescatar esta dimensión política en la que se desenvuelve la ciencia. Y por otra parte, el estudio de la Escuela Nacional de Agricultura nos deja ver una vez más que hubo momentos en los que los gobiernos conservadores y liberales van a tener puntos de coincidencia, y de ahí que sea tan gelatinoso el concepto de conservadurismo y liberalismo, como ayer lo decían, porque habrá momentos en los que conservadores y liberales coincidan en cosas, como en esta ocasión. No importa si era el gobierno santanista o después el gobierno de Comonfort o de Juan Álvarez, los dos se guiaron bajo el mismo criterio, que fue el criterio secular y anticorporativista y antiindígena principalmente. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias y los inicios de la profesionalización. La nota del doctor Frederick Weber, Aproximaciones generales acerca de la paleontología norestense durante el Segundo Imperio Mexicano, por Bertrand Lovejoy, Departamento de Humanidades de la Universidad de Monterrey. Muy buenas tardes, porque ya es tardes. Felicito al equipo de organización de estas jornadas de estudios. Para mí es un placer poder venir de Monterrey y de Francia para exponer un tema de investigación que empecé a principios de año exponiendo la historia de la arqueología durante el Segundo Imperio Mexicano. Y pues aprovecho también para agradecer al doctor Leonardo López Luján y al doctor Recta Lagoa por haberme dado este gusano, este interés para la historia de las ciencias durante esta época de la historia mexicana. En particular voy a hablar de historia local, regional. Soy, regio de adopción, y me interesó mucho ver justamente como la historia de Nuevo León y lo Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, Tamaulipas durante este periodo. El material que les voy a presentar es un esbozo, porque realmente falta mucho por hacer en este sentido de que hay mucho material que está todavía que hay que consultar en Francia.
Tanto la segunda intervención como el segundo imperio mexicano han sido objetos de varias publicaciones en cuanto a actividades arqueológicas, tanto de parte de oficiales, militares, viajeros, exploradores que pertenecían al ejército de Napoleón III y de otras naciones europeas, y hay bastante ahí artículos que se pueden conseguir al respecto. Pero bueno, hay que recordar que cuando los imperialistas franceses vienen a México, contemplan pues un conocimiento integral de las tierras que quieren ocupar, y en particular pues la parte pues de recursos naturales. Y bueno, tenemos en particular tres personajes que ahí son fundamentales para entender un poquito de lo que voy a hablar. Primero, pues Napoleón III, que va a decretar la creación de la Comisión Científique du Mexique, la Comisión Científica de México, bajo la propuesta del ministro de Instrucción Pública, que era Victor Duruy, en aquel momento un liberal. Y pues esta comisión tiene varios objetivos, y el principal justamente es de aspecto geológico, es decir, buscar ahí los recursos naturales que pueden facilitar la implementación, o más bien la colonización de México por los europeos y los franceses en particular en aquel momento. Entonces la parte de descripción también de las riquezas patrimoniales, arqueológicas, históricas también están tomadas en cuenta. Hasta la parte paleontológica tal cual. Ahí una breve presentación, hay un pequeño esquema que les explica cómo venía organizada la comisión. Tenemos 4 comités. El primero es donde está incluido la paleontología. En este sentido la dirige un biólogo muy importante que era miembro del Instituto de Francia, Henri Milne-Edwards. Y también otros miembros ahí de los 4 que siguen ahí en rosa son también miembros del Instituto de Francia. O sea, tenemos la nata de la biología y de las ciencias naturales en aquel momento. Y bueno, aquí en México tenemos la presencia de la comisión bajo la figura del coronel Dutrolén, quien más bien va coordinando ahí todos los esfuerzos de los informantes y corresponsales que hacen trabajo de campo, además de sus actividades militares. En cuanto tienen tiempos de ocio o tiempo libre, pues se dedican justamente a explorar el país de otra manera. Y bueno, tenemos el caso de la paleontología bajo 3 informes, 2 de ellos redactados por Milne-Edwards en base a información recuperada por los capitanes Nicolas y Chrétien, y pues un caso muy particular que es la nota del doctor Frédéric Weber. Déjenme ahí también comentarles entonces que la historia de la paleontología aquí en México ha sido tratada bastante bien, hay muchísimas publicaciones. Sin embargo, no se ha tomado en cuenta los aportes de los corresponsales de la Comisión Científica de México. No he encontrado en varios libros o artículos que hacen así un recuento de la paleontología nacional durante el siglo XIX, no he encontrado ninguna información ahí que mencionara a estos corresponsales. Ni Jean Meyer, cuando estudia ahí su libro Yo el francés, cuando menciona testimonios de soldados franceses, no aparecen esos soldados o militares que se dedicaron a la paleontología. Y bueno, Weber entonces queda, por supuesto, una figura bastante olvidada. En términos de metodología, entonces, ¿qué decidimos hacer? Pues confiar primero en lo que teníamos a la mano, es decir, en Internet hay muchísimas informaciones, muchísimos datos que podemos encontrar, y en particular lo que son los archivos de la Comisión Científica. Lamentablemente no están disponibles en español. Curiosamente han sido publicados hace 150 años, para el último volumen que nos concierne, pero ninguno ha sido traducido a español, ni siquiera parcialmente. Y de hecho me di la tarea de traducir al español por lo pronto lo que es la nota del doctor Frédéric Weber, por quienes están interesados, pero hay un trabajo ahí fundamental que hacer acerca de estos archivos que pueden todavía notarnos mucho que entender acerca de la historia de las ciencias aquí en México. Y bueno, también estuvimos consultando los archivos nacionales de Francia para tener algunos datos acerca de Frédéric Weber. Como militar, pues vamos a ver que hay datos muy relevantes. Y bueno, pues también nos dimos la tarea de comparar un poquito los datos que proporciona Weber acerca de su geografía del noreste y de Nuevo León en particular, porque hay unos cuantos topónimos que vayan cambiando. En resultados, pues para darles una idea un poquito de este documento, la nota de Weber
fue publicada, bueno, Weber en sí, entonces se redacta un documento que son más o menos 5 páginas, con una fecha que indica el 6 de diciembre de 1866. Sin embargo, vamos a ver que esta fecha también coincide con otro documento ahí que provoca cierto ruido. Lo interesante también de este documento es que no es un informe tal cual, aparentemente nada más es una serie de apuntes que haya tomado, y pues en este caso hay muchas descripciones que más bien son repetitivas, como que no se dio la tarea realmente de dar un informe completo, y eso también es de relevancia. También cabe mencionar pues el trabajo que ha hecho de envíos de materiales, porque también conforme a lo que decía en uno de los artículos de la Comisión Científica, la idea es de que todo lo que material producido o recolectado por las tropas francesas se tenía que regresar a Francia porque era pertenencia del Estado francés, cuando al mismo tiempo pues Maximiliano había considerado, y pues con la figura de José Ramírez Fernández, que no se podía sacar absolutamente nada del país, pues hubo acomodos como quiera. Entonces tenemos un documento bastante interesante para presentarles un poquito lo que encontré sobre Frédéric Weber. Bueno, nace en Alsacia, cerca de Estrasburgo, en 1830, se graduó de doctor en medicina en 1852, bastante joven, y de una vez se enrola en lo que es el cuerpo expedicionario francés. Y de ahí va a desempeñarse como médico militar en varios teatros de guerra, Indochina, se va también a Crimea, se va en varias partes. Y bueno, llega a México ahí con el resto, en buena parte del cuerpo expedicionario, para procurar ahí cuidados a los soldados, pero en sus ratos libres también ahí trabajar como corresponsal para la Comisión Científica, la cual lo acredita como corresponsal oficialmente en 1865. Para situar un poquito, también ubicar un poquito la situación política en el noreste, Monterrey es un lugar realmente clave en lo que es la guerra que hay entre tropas imperialistas y tropas republicanas. De hecho, hay un juego de dejarla ahí, de abandonarlas como Monterrey, a recuperarla, y es interesante que probablemente Weber va llegando a un momento que se va recuperando Monterrey en la segunda ocasión, y está acompañando en particular al general Jean Ingros, que es pues, básicamente el comandante de la subdivisión de Monterrey. Lo nombran así en 1865 y fungía también como coronel del regimiento extranjero. Se va a quedar muy poco tiempo como dirigente de este cuerpo ahí en Monterrey, ya que lo mandan a los 6 meses, lo mandan a Querétaro para controlar ahí todo lo que son las tropas francesas en todo lo que es el noreste, incluyendo Tamaulipas, parte de Veracruz, parte de Querétaro, todo San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila. Entonces, de hecho, menciona Weber a Jean Ingros como uno de sus acompañantes cuando iban cabalgando ahí por las faldas del Cerro de la Silla en búsqueda de fósiles. Entonces, Monterrey está, como lo podemos ver en 2 telas ahí de Chapman, pues es una ciudad en constante movimiento, en constante tensión, digamos, y eso de cierta manera va a afectar el trabajo de Weber. Weber, de hecho, cuando abandona Monterrey, yo creo que se queda muy poco tiempo. No tenemos el dato exacto, no lo encontré eventualmente, pero yo creo que para ya antes del abandono de Monterrey, ya saben que Roberto Martínez recupera a Monterrey en julio de 1866. Yo supongo que ya también desde mucho antes, como quiera, Weber se había regresado a la Ciudad de México y posteriormente pues, se reintegró a la vida militar en Francia, donde ocupó varias funciones muy importantes. Entre ellas pues la de la dirección de la Escuela de Aplicación de Medicina y Farmacia Militares, que básicamente es la escuela médico-militar la más importante de Francia, y es un cargo que va a ejercer durante la última parte de su vida. Además ha recibido todo lo que son los grados de la Legión de Honor de Francia. Es como básicamente me topé con muchos datos acerca de su expediente militar que faltaría todavía encontrar. Y bueno, entonces lo que podemos hacer es ver un poquito lo que comenta Weber en su nota. Tenemos ahí en azul los lugares donde haya encontrado o le han reportado fósiles de diferentes especies, y las va a ir reportando. En lugares rojos están los lugares de interés geológico, en particular las grutas de García,
o una gruta que pues actualmente se llama Cueva de los Murciélagos, que está muy cerca del pueblo mágico de Villa de Santiago en Nuevo León. Y bueno, también está incluyendo un rancho que indica entre Parras de la Fuente y Saltillo, pero pues no es bastante distancia, y posiblemente puede ser General Cepeda, que actualmente es un yacimiento paleontológico de gran relevancia. De hecho, es la única zona paleontológica abierta al público que tenemos en el noreste. Y bueno, también menciona al sur del estado de Nuevo León, ahí cerca también de Matehuala, San Luis Potosí, hay un par de registros de piezas que vamos a tratar de entender. Lo interesante de lo que propone Weber es entonces cuatro elementos para todo lo que comentan. Uno, el lugar de ubicación ahí de lo que hayan encontrado, de lo que lo hayan informado. No siempre ha sido directamente a investigar y averiguar ahí la información. Dos, el tipo de material, qué tipo de fósil se puede haber encontrado. Tres, el estado de conservación, aunque en muchos casos, la mayoría de hecho no tenemos realmente el estado de conservación de la pieza. Y en el último momento, en la última columna, sí se haya enviado esta pieza directamente a México y para que transitara hacia el Museo de Historia Natural en París. Y bueno, ahí tratando de discutir un poquito toda esta información que proporcionó Weber, como les comenté, es una nota muy corta, pero la nota se puede preguntarnos si fue publicada con pocos cambios, porque realmente esperaríamos un informe quizás un poquito más completo, dado que Villanueva publicó en su momento ahí las notas de Chrétien y Nicolas de manera mucho más así razonada y más evidenciada. Por lo tanto, carecemos de datos pertinentes en cuanto al registro paleontológico. No hay fotografía, no hay dibujos, esbozos, ni tampoco medidas que puedan indicar ahí la información paleontológica necesaria. Y bueno, también está pendiente el saber realmente si el lugar de conservación actual de esos fósiles se encuentra en París. Sabemos por una nota de pie de página que agregó el coronel Dutrollen al mandar a esta nota de Weber a la Comisión Científica en Francia, que uno de los fósiles llegó a México totalmente desmoronado, o sea que no alcanzó ahí a sobrevivir el fósil, y lamentablemente se echó a perder. Y bueno, entonces tenemos ahí pendiente pues encontrar varios datos para corroborar un poquito lo que nos propone Frédéric Weber. En primer lugar, pues buscar su expediente militar en lo que es el castillo de Vincennes. Eric Taladoire, que ha trabajado mucho estas temáticas de militares franceses involucrados en actividades científicas, me comentaba todavía hace unos meses cuando empecé este trabajo que es que hay 40 cajas completas totalmente que arreglar, clasificar, que ordenar, organizar. O sea, hay un trabajo ahí de bibliografía y como de paleografía también que hacer, de clasificación, y probablemente hay cosas acerca de Frédéric Weber ahí, muy seguramente por el cargo que ocupó luego como médico militar y desde luego como director de la Escuela de Medicina Militar en París. Y bueno, obviamente pues lo que tenemos que hacer es también un trabajo de investigación directamente en el Museo de Historia Natural en París, en el Jardín de las Plantas. El punto es que yo pensaba encontrar justamente el cierto registro directamente en la página del museo, pero pareciera que la mediateca en línea está en reconstrucción desde el 2016 y todavía no sale la información, entonces es muy complicado. Yo creo que voy a tener que buscar una pequeña estancia del verano próximo para poder ahí completar un poco la información. Otro lugar importante ya conforme a la relevancia de Weber en la medicina militar francesa durante la segunda mitad del siglo XIX, pues es ir al hospital de Val-de-Grâce, el hospital de Val-de-Grâce, que es el hospital militar, uno de los hospitales más importantes que hubo durante más de 200 años en Francia. Y bueno, tiene un museo, tiene un centro de documentación y de seguro debe haber ahí también información acerca ahí de la vida de Weber, porque si se han dado cuenta ni les pude proporcionar un retrato, una fotografía de Weber. Entonces es algo muy, muy raro, hay que debemos también tomar en cuenta y tratar de solucionar. Y bueno, lo chistoso del asunto es que Weber dejó, de hecho, no publicó mucho Weber, nada más tenemos esas dos evidencias allí como de trabajo científico. Uno es la nota sobre fósiles para el noreste mexicano, y la otra es pues un inventario de diferentes tipos de descripciones de tipos de agaves. Y cuando buscan, cuando los biólogos, porque tenían una afición también para la biología y
Weber, pues también se estuvo andando ahí por la región como de Jalisco, ahí cerca del pueblo de Tequila, y estuvo ahí haciendo una descripción de diferentes tipos de agaves, y se quedó ahí justamente haciendo la descripción del agave pues tequilana, que sirve para fabricar el tequila básicamente. Entonces, si lo van buscando, ahí está este tipo de agave en internet, va a aparecer su nombre como quien describió formalmente esta especie de agave. Entonces, eso lo publicó un año antes de su muerte, en el 1902, en el boletín del Museo de Historia Natural del mismo museo. Entonces, ahí tenemos nada más esas dos evidencias acerca de los trabajos científicos de Weber. Y bueno, a los pocos meses pues falleció en su departamento lujoso en París, ahí por el barrio Saint-Germain, el barrio casi estudiantil también, por si quieren conocer un poco París. Y bueno, entonces pues también hacerles la invitación por parte de Eric Taladoire, desde la Universidad de París 1, para quienes ahí tienen el gusto para el idioma francés, interés para consultar los archivos que están también accesibles aquí para investigadores mexicanos. Acudir a esos lugares para tener un proyecto de mayor dimensión en cuanto al rescate de estos archivos, que pueden, yo creo, sí, darnos mucho a conocer sobre el Segundo Imperio, la Segunda Intervención Francesa. Muchas gracias. A continuación vamos a presentar los aportes de los ministros de Instrucción Pública y Cultos en el Imperio, Enseñanza y Difusión de las Humanidades y las Artes, por Guillermina Peralta Santiago y Carlos Alberto Gutiérrez García, de la Escuela Nacional Preparatoria de Luna. Gracias. Bien, buenas tardes, gracias por su asistencia y por invitarnos a este evento. Bueno, la maestra Guillermina Peralta y un servidor vamos a presentarles en términos muy concretos los aportes de los ministros de Educación y sobre todo la enseñanza que se va a plantear en las escuelas diversas, y un poco estos aportes de las humanidades y las artes en las instancias educativas. Bien, comienzo con esta frase, dice: desengáñate, Benito, al imperio sirvieron los que servían. Eso le dice José María Iglesias a Juárez, refiriéndose a todo este equipo de intelectuales y personalidades importantes, destacadas, que estaban laborando de hecho también con Juárez y con una serie de administraciones, que todos estos personajes son catedráticos. De hecho, están muchos de ellos frente al grupo, aún teniendo cargos relevantes a nivel eclesiástico, a nivel civil. Finalmente están dentro de las aulas, y todos ellos en un principio obviamente se oponen a la intervención francesa, pero no se oponen, como dice bien, al desarrollo cultural del país y al desarrollo educativo. Entonces, en ese sentido, ellos también ven una posibilidad, primero económica, pero también cultural, de este desarrollo nacional, y se van a integrar poco a poco al imperio de Maximiliano, y todas estas personalidades pues van a colaborar con él para tratar de continuar el proyecto educativo. Algo muy importante es una continuidad lo que van a hacer. No es comenzar de cero, claro, hará sus aportes el propio Maximiliano, pero ellos lo que buscan es la continuidad de los desarrollos educativos que se están planteando en el país, y estas personalidades van a ser fundamentales. Cuando llega Maximiliano, lo primero que hace es tener una junta directiva, que en este caso está Juan Cardona, José María de la Cunza, Urbano Fonseca y el obispo José María Díaz de Solano. Todos ellos forman la junta directiva, independientemente del ministro que va a estar de Educación, y les deja como tarea finalmente supervisar y llevar a cabo estas prácticas, retomando los proyectos anteriores de los gobiernos. Es decir, Maximiliano se da cuenta, bueno, tenemos que ver qué se está trabajando, cómo se estaba trabajando, independientemente del aspecto político, y Maximiliano aporta sus propias ideas en cuanto a qué pretende con la educación. Entonces, en ese sentido dice, bueno, la gratuidad es fundamental y que sea de carácter obligatorio. Tratar de plantear un modelo francés y alemán, erradicando esta tradición hispánica, para él es fundamental.
La enseñanza de las lenguas prehispánicas me parece también algo muy esencial. La filosofía, que es fundamental y es necesaria para el desarrollo de todos los estudios en las escuelas, y promover la diversidad de espacios. Y más allá de los que ya están, hay que continuar con esa promoción de espacios educativos. Algo que plantea es una educación para el progreso. Si bien no están planteados todavía los términos específicos del positivismo, pero sí esta idea del progreso es porque debe tener una formación integral el estudiante. Los estudiantes deben tener una formación integral. Para ello, dice, vamos a crear una escuela preparatoria que prepare a los estudiantes para los estudios especiales que van a tener en las diversas carreras. Y en ese sentido dice, tenemos que hacer una enseñanza metódica y precisa. Metódica y precisa es en los niveles, que realmente se reorganicen los niveles desde los niños de 4 años hasta su desarrollo ya como profesional, y que sea muy precisa, es decir, que se tenga en cada colegio, en cada entidad cultural, un esquema de cómo se va a trabajar, un plan de estudios específico, con horarios concretos, con los profesores indicados, y que realmente sigan metódicamente este proceso educativo. Aquí no se alcanza a ver igual por la edición de periódico, pero es así en detalle. Acá sí, bueno, es tan metódico que es cada media hora dice lo que tienen que hacerse en una escuela. En este caso es una imagen del Colegio de San Juan de Letrán, en donde, bueno, pilas, desde que entran los estudiantes, 7 de la mañana, pone metódicamente lo que tienen que hacer, media hora para esto, media hora para el otro, 1 hora para esto, porque decía que era fundamental y que no existía como tal, como que cada colegio se regía por sus propios planes, con sus propias ideas en cuanto a cómo organizar los estudios, y lo que él hace es tratar de uniformar. Pues busquemos uniformar al menos los horarios y las formas de aprendizaje en las aulas, y con esta idea crear los 6 departamentos. Y algo relevante que también menciona él es la academia nocturna. Es abrir la posibilidad de los estudios en una academia nocturna para poder complementar todas aquellas personas que pudieran ingresar a estos estudios. En ese sentido, bueno, le recomiendan que hable con Manuel Siliceo como el ministro de Educación en el Imperio. Manuel Siliceo pues ya había tenido algunas experiencias en educación como ministro de Fomento. Él había estado más en asuntos de fomento con Comonfort, más con su carrera de abogado, y como experiencias en educación pues donde estudió él, en el Colegio de la Purísima Concepción. Ahí, bueno, se desarrolló como catedrático, y también tuvo impulso y desarrollo en lo que comentaba anteriormente con la Escuela Nacional de Agricultura y la Escuela Industrial de Artes y Oficios. Esa era su experiencia en el ámbito educativo. Aún así, sorprendía un poco porque había otras personalidades que podían estar más involucradas en lo educativo. Sin embargo, va con Manuel Siliceo, le pide este favor de integrarse al equipo de Maximiliano como ministro de Educación. Y bueno, lo que hace Manuel Siliceo, que realmente es breve, él va a estar trabajando de abril a octubre, y entre su labor administrativa es elaborar el Plan General de Instrucción Pública, con base en las ideas de este comité educativo y con las ideas que había planteado Maximiliano sobre la educación. Y para esto le pidió Maximiliano un informe de la situación educativa. Pero es un informe en el cual pues él describe demasiado preciso toda la situación de la educación desde la época colonial hasta su momento, que le vale muchas críticas porque es una serie de reflexiones muy fuertes hacia la época colonial. Y bueno, hay muchas personas que se ofenden porque, bueno, son catedráticos, venían de esa tradición y son continuadores del proyecto, y argumentan que es exagerada su postura, ¿no? Casi da a entender que nada había servido del modelo educativo en la colonia, y mucho menos de principios del México independiente. Y bueno, es tan fuerte la crítica que hace que sí le genera hasta una demanda, y le genera una serie de críticas, y que entonces él también va a tener una posición incómoda, y que le van a cuestionar, de hecho, su presencia en el ministerio. Más allá, ¿qué es lo que logra Manuel Siliceo? Reafirmar la educación gratuita y obligatoria, y algo que le preocupa a él es la asistencia de los estudiantes. Dice, bueno, están los colegios, están las instituciones, si abrimos la escuela nocturna, el problema es que no llegan los estudiantes. Entonces tenemos que obligar a los padres, so pena de multas, para que lleven a sus hijos al estudio.
y también presionar a los maestros para que asistan a las escuelas, que realmente logren su función. Entonces básicamente lo que él busca es que las escuelas que ya están tengan presencia de estudiantes, presencia de profesores, y a través de ese estudio metódico. Y algo fundamental, tratar de uniformar en la medida de lo posible los métodos de enseñanza. Y bueno, sí también es un poco fuerte en el sentido de que sí tenemos que vigilar más a los maestros, ¿no? Vigilarlos en el sentido de que cumplan sus responsabilidades. Finalmente, por una serie de cuestiones que ahorita por tiempo no podemos ver, pero sí, Manuel Siliceo concluye, igual Maximiliano le acepta la renuncia a Manuel Siliceo, sí la presión fue más enfocada a estas críticas que hizo a los anteriores proyectos educativos, y entonces en ese sentido busca a otro ministro de Educación y le proponen a este personaje, que es Miguel María Francisco Artigas Mirabete. Él tenía 27 años y este personaje pues toda su vida fue en el colegio de San Ildefonso. Generalmente él está con Lerdo de Tejada, fue como su maestro que lo fue guiando a estos estudios. Entonces Francisco Artigas estudia en San Ildefonso, tiene la cátedra de filosofía, es presidente de Derecho Romano, va a ser vicerrector, y una vez que sale Juárez de la Ciudad de México, bueno, pues también sale con Sebastián Lerdo de Tejada, entonces queda él asumiendo el cargo de rector de San Ildefonso. Sin embargo, tiene la invitación de Maximiliano para poderse integrar a la regencia, va a aceptarla. Entonces esto es muy rápido, en junio se integra la regencia del imperio. Al mes siguiente se dan cuenta que no está funcionando el colegio de San Ildefonso, hay muchas críticas, hay hasta levantamientos por parte de los estudiantes, hay inconformidades, más que nada por la salida de Sebastián Lerdo de Tejada, y bueno, ¿quién iba a tomar cargo del colegio o cómo se iba a organizar? Por lo tanto, Maximiliano le pide que regrese otra vez al rectorado de San Ildefonso, y al mes siguiente, un mes y medio después, dice: no, ahora vas a estar como ministro de Instrucción Pública y Cultos, que para Francisco Artigas era un aspecto que no le parecía, no estaba muy convencido, de hecho nunca estuvo convencido. Comentan igual él que pues estaba en un examen profesional y le llamaron o le mandaron la carta: sabes que te presentas ya como ministro de Educación. La primera respuesta de Francisco Artigas es no aceptaría el cargo. Dices que no lo aceptes, ya es una decisión de Maximiliano. Todavía fue a su celebración de cumpleaños Maximiliano, y ahí en plena fiesta le entrega la carta de renuncia. Maximiliano dice: no hay posibilidades, te vas a mantener ahí. Bueno, renunció 4 veces y de las 4 no le aceptó ninguna a Maximiliano. Y bueno, entonces bajo esas circunstancias de que no está muy a gusto en el cargo, pues se va a quedar ahí y va a tratar de complementar lo que ya había hecho Manuel Siliceo y lo que le había propuesto Maximiliano. Algo muy relevante es que habla de que, bueno, si voy a entrar ya al Ministerio de Educación, hay que considerar algo muy importante, dice, la escasez de buenos profesores. Entonces, bueno, está bien que se pide la exigencia, pero también la escasez de profesores depende a los bajos salarios. Bueno, le habla a los mezquinos salarios que tienen, y que eso hace que los profesores pues se dediquen a otras cosas y no tengan el tiempo suficiente para estar en las aulas. Tienen que ser multifacéticos. Y además los asuntos políticos que se estaban presentando. Bueno, a él le corresponde presentar la Ley de Instrucción Pública y su reglamento en diciembre del 65. Enfatiza la educación obligatoria y gratuita, habla de esta educación científica, que es una preocupación de Maximiliano, y algo muy importante, habla de los conocimientos fundamentales en preparatoria. Sí, se basa mucho y es criticable porque casi todo el plan educativo de él está enfocado a los estudios preparatorios, que recordemos que los estudios preparatorios sería lo que hoy sería secundaria y preparatoria. Entonces eran 5 años de estudios preparatorios o estudios secundarios, así se le llamaba, y entonces la preocupación es que sean conocimientos fundamentales para cada una de las carreras, para que cada uno dentro de las áreas de trabajo pueda especializarse y adquiera mejores conocimientos para la carrera a la que va a adquirir. Esto va a ser fundamental porque va a ser retomado para la Escuela Nacional Preparatoria, aunque no se mencione claramente, pero sí en esencia buena parte del proyecto educativo que está planteando Maximiliano y los ministros de Educación que va a tener son una base de lo que va a ser los estudios preparatorios y la forma en que se organiza la Nacional Preparatoria ya
con el triunfo de la República, y que se refleja, sobre todo se refleja aquí con Artigas. De hecho, todavía hoy la universidad sacó hace unos años los conocimientos fundamentales de los estudios de bachillerato, ¿no? Y todavía se habla de cuáles son esos conocimientos fundamentales con la modificación curricular. El estudio de lenguas clásicas y vivas, la ciencia natural, la historia, el griego y la historia natural. Por ejemplo, esta idea de las lenguas clásicas y vivas también es algo muy importante en la preparatoria ya con Juárez, y que de hecho se discutió en la actualidad, porque se planteaba una reforma en los planes de estudio y se hablaba de eliminar algunas lenguas clásicas, por ejemplo el estudio del italiano, el estudio del francés, que ya no debían tener, el estudio de alemán o italiano en la preparatoria, decían que se debía de eliminar y poner solamente los estudios de tecnología y computación. Entonces, hubo un gran debate y hasta se citó a estos autores en cuanto a que, ¿por qué quitar esto si es una esencia de los estudios humanísticos de la preparatoria, de su fundación, y que venía de mucho tiempo atrás? 5 minutos, por favor. Sí. Enfatiza el estudio de la filosofía, los colegios literarios y las escuelas de artes. Y ya en el ámbito cotidiano, que es como que la preocupación, ¿qué pasa en los salones de clase? Algo muy interesante, dice, en la labor cotidiana, dice Francisco Artigas, le da consejos a los profesores de cómo trabajar, ¿no? Esta revisión de trabajos, de cuadernos, cómo evaluar, relacionarlo, disciplinar de una manera más viva, tanto profesores y estudiantes. Y de hecho, por ejemplo, el Colegio de Vizcaínas, haciendo una serie de efemérides, puso por ahí en su página quién fue el inventor de las tareas, ¿no? Así como, y ponen Maximiliano. Y hasta digo, pobre Maximiliano, igual los niños lo van a odiar porque dicen, el inventor de las tareas es Maximiliano, fue él el que nos dejó tanta tarea. Y a veces la manera en que se publica pues generaría hasta un tache más a Maximiliano, ¿no? Ser criticado porque inventó las tareas. Más que inventar las tareas es la manera de reforzar los conocimientos, eso decía Artigas. Decía, adoptemos la enseñanza con las obras más prácticas y modernas, promueve la historia oral, las lecciones orales o de viva voz. Y también ya empieza a hablar de esos estudios técnicos que también ya desde Comonfort se estaban planteando, pero él habla de los estudios especializados en técnica para el aspecto militar, las minas, el colegio de minería y la educación politécnica. Entonces ya están planteando estos estudios técnicos aparte de humanísticos y científicos. Y si vemos los antecedentes de la universidad y de la preparatoria, pues va enfocado hacia allá el planteamiento de los programas. Y plantea la enseñanza para niñas, que si bien no era un asunto de gobierno imperial, pero sí lo promueve a través de varias escuelas particulares con profesores provenientes de ese país. En el ámbito cultural, dice Maximiliano, tenemos que reavivar el Museo Público de Historia Natural, de Arqueología e Historia, reorganizando las colecciones que se tienen y, lo más importante, mostrarlas al público. Dice, no tiene caso que las tengamos ahí. Entonces, esta idea de mostrar las cosas, aún difundir el archivo general, dice Maximiliano, y Artigas lo va a promover, con la publicación de informes virreinales y documentos que se tenían en el archivo. Dice, es que tenemos que mostrarlos a la sociedad. Se publican algunos, no habría que ver, no tiene quizá tanta difusión por el aspecto político, pero sí esta es su intención, ¿no? El Observatorio Físico en Santa Clara, la Comisión Científica Mexicana y la Comisión Artística Científica y Literaria de México son elementos que le van a dar como engranaje al sistema educativo y cultural de Maximiliano. Y algo muy relevante es esta Academia Imperial de Ciencias y Literatura. Como era recuperar todos los conocimientos de este equipo de intelectuales que están trabajando en el imperio. Y Maximiliano hace la inauguración de esta Academia Imperial, que era la difusión del conocimiento, el impartir cátedras y desarrollar publicaciones. Se alcanza a hacer una primera publicación de alguna serie de cursos y cátedras para los jóvenes, y aún decían para padres de familia, sabatinas, para poder tener conocimiento de la ciencia y de la literatura del momento. Es decir, llevar las expresiones culturales fuera del aula para que la conocieran padres de familia y público en general. Hubo varios discursos, lo que fue la apertura de esto, y Lacunza, que es fundamental, él como estudiante del Colegio San Juan de Letrán, como rector de ese colegio, y todo un bagaje cultural y educativo,
pues explica muy bien lo que ellos tienen como visión dentro de su participación en el imperio. Dice él en una pequeña parte de su discurso, dice: ajeno a este conocimiento de las inspiraciones de los partidos, extraño aún a los esfuerzos de propia conservación que pueda hacer un gobierno, contiene la demostración más clara de los conatos para el progreso de la nación y aún para el progreso de otra cosa más grande que la nación, de la ciencia. Es decir, para eso trabajan ellos. Entonces, no están involucrados en la política, pero ellos van con este ideal, ¿no?, de desarrollar el aspecto cultural de México. Qué bueno sería la referencia, ¿no? Bien, y finalmente en la parte cultural pues está la Sociedad Filarmónica Mexicana. Casualmente los personajes que vimos al inicio, muchos de ellos son músicos, son pianistas, y entonces se reunían también para, independientemente de la política y fueran liberales, moderados, no sé lo que fuera, en la cultura aquí no cabía ese tipo de cosas, todos se reunían para este ámbito cultural. Y todos ellos deciden crear la Sociedad Filarmónica en enero del 66, que va a ser su sede en la universidad. No tienen una sede, poco a poco van a ir emigrando hasta tener ya una, ya en tiempos posteriores a Maximiliano. Pero bueno, en la antigua universidad es donde se va a abrir la Sociedad Filarmónica. Cuenta con 74 socios. Manuel Siliceo, que era un intérprete musical, pianista, y que bueno, su hermano también, va a ser el fundador y el presidente fundador, y bueno, forma una comisión con estas personalidades, con Luis Malanco, Isabel Alcaraz y Alfredo Bablot, que bueno, también había hecho grandes aportaciones, y ellos son los que van a dar inicio a la Filarmónica, y posteriormente va a abrirse el Conservatorio de Música. Entonces, bueno, ellos dan los primeros pasos de este ámbito musical. Y bueno, hace la inauguración de los cursos también del Conservatorio Dramático, y aquí vemos un poco la lista de profesores, y que todos son parte del imperio de Maximiliano, y que están trabajando, o sea, tienen esa capacidad de trabajar lo cultural, están en lo político y están en todo, pero les digo, lo más relevante para ellos es el desarrollo nacional en lo cultural. Entonces, bueno, aquí están, que casualmente todos estos profesores, ya para ir cerrando, de todos estos que hemos hablado, pues un poco los castigos de la política es que no van a estar en ningún proyecto educativo siguiente, lo cual de alguna manera sí rompe esta continuidad cultural o desarrollo educativo que se venía dando y los aportes de las personalidades. Pues realmente algunos van a emigrar, algunos van a ser exiliados, otros van a escapar, otros van a morir próximamente, pero destaca que, por ejemplo, en la fundación de la Nacional Preparatoria no aparece ninguno de los grandes personalidades de las propuestas educativas que habían existido. Finalmente, bueno, Artigas le piden la renuncia, ya había más problemas, ya la situación económica, dice Maximiliano, fusiona también el aspecto de justicia con educación, y bueno, en un solo año, en 66, tenemos a Pedro Escudero y Echanove, que se encarga un tiempo nada más de la educación. Luego le corresponde a Mariano A. Bejarano, a Manuel García Aguirre y Juan Barquera, que va a ser el último, que realmente ellos pues ya no tienen unas grandes aportaciones más que continuar lo que ya se había desarrollado. Y como conclusión, pues diríamos que todas esas personalidades, más allá de lo político, pues sí tienen una visión por continuar el desarrollo cultural de México y el desarrollo educativo, independientemente de quien esté, en este caso que era Maximiliano, que a su vez también le interesaba. Y bueno, y finalmente, cuando ya se da el triunfo de la República, Juárez nombra a Antonio Martínez de Castro como ministro de Educación, que casualmente tampoco quería el cargo. Creo que para partir de ahí nadie quiere los cargos de ministro de Educación. También no aceptaba, le renunció 4 veces le puso todos los pretextos: estoy enfermo, me estoy muriendo, estoy ya en el último momento, ya no quiero. Bueno, no le aceptaron la renuncia hasta la 5ª ocasión. Pero Martínez de Castro pues es el que hace todo el plan educativo, que también de manera extraña se le pone como el título a Gabino Barreda. Gabino Barreda es el director de la Nacional Preparatoria, pero toda la formación del bachillerato universitario y aspectos de la propia universidad pues va a ser obra de Antonio Martínez de Castro. Y que pongo esta referencia en una carta que le manda Manuel Terreros, pues dice que bueno, la dificultad que implicaba el Ministerio de Educación y la dificultad de que las grandes personalidades
en el ámbito educativo ya no estaba. Dice, bueno, casi dice aquí, bueno, dice, por el maldecido imperio hizo apostatar a muchísimos, o sea, todas las personalidades que se encargaron del modelo educativo, digamos, nacional, pues habían emigrado, habían sido exiliados, habían fallecido, estaban exiliados en otra parte, y se quedó sin equipo. Entonces realmente decía, bueno, tratar de organizar la educación en estos momentos para él era muy complicada porque carecía de las personalidades para hacerlo. Y los que estaban, pues estaban sancionados, ¿no? Estaban vetados de la política nacional. Gracias por su atención. Muchas gracias, agradecemos a nuestros ponentes. Si alguien del público tiene alguna pregunta.